Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, empoderamiento tecnológico, Texify Tech Roots. Y para ello nos acompaña Oscar Morales, que él es CEO de Texify Latinoamérica. Bienvenido, Oscar. Hola Jackie, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Es un gusto tenerlo por acá. Estábamos hablando con Oscar y haciendo cuentas de que en el 2019 él participó en una entrevista y ahora hemos visto ese salto cuántico que ha tenido en tema de tecnología. Ahora cuéntanos, Oscar, hablando de la tecnología a nivel mundial, cómo se ha ido desarrollando y viendo ese crecimiento que hay. Bueno, mira Jackie, depende mucho de la perspectiva que tú tengas y cómo lo quieras ver desde una cosmovisión a nivel mundial. Sin embargo, yo siempre uso de referencia las estadísticas del Foro Económico Mundial, que es una de nuestras alianzas estratégicas en Texas. Para el Foro Económico Mundial, el crecimiento tecnológico a nivel mundial está en un momento sin precedentes. O sea, hay especialistas que opinan que incluso este es un boom mayor que la revolución industrial. Estamos viendo avances exponentes en áreas como la inteligencia artificial, automatización, biotecnología, computación cuántica. Hay un sinfín de cosas tecnológicas que están avanzando y no solo se está integrando en aspectos empresariales o de automatización, sino que también en nuestras vidas, desde la salud hasta la educación, y también está impulsando nuevas formas de hacer negocios, interactuar. Vemos hoy en día que, por ejemplo, todos los bancos están digitalizados. No hay banco, por ejemplo, aquí en Guatemala, creo yo que no tengo una banca virtual. Prácticamente la tecnología está resolviendo grandes problemas globales y creo que esa es una oportunidad que podemos aprovechar gracias a este ecosistema que se está creando. Algo que viene con esto también es que para el Foro Económico Mundial, a partir del 2025 se van a crear más de 97 millones de empleos. Y el problema principal va a ser que no vamos a tener el capital humano capacitado para esos empleos. Entonces, la perspectiva de tecnología a nivel global es que vamos en un crecimiento exponencial en el cual tenemos que adaptarnos sí o sí. Buen punto lo que has dicho, todos esos datos que nos has dado del Foro Económico Mundial son interesantes porque nos hace pensar qué estamos haciendo como guatemaltecos para poder ir abordando ese reto de ir cumpliendo con los 25 millones de empleos que van a haber disponibles. ¿Cómo podemos unir el tema de capacitaciones de las personas con el tema del empleo, verdad? Y vemos entonces que la tecnología lo estamos usando todos, desde empresas a nivel personal. El que no está en el tema tecnológico se quedó en el siglo pasado. Entonces vemos ese boom que ha ido creciendo y que nos ha ayudado a cortar distancias, a generar negocios, a generar también links entre las personas, ¿verdad? Y vemos también entonces que Guatemala se ha ido posicionando muy bien en el tema de tecnología, se ha aprovechado mucho el nearshoring y también el tema de el habla de las personas que es muy acorde también con el tema de inglés, que al mismo tiempo la tecnología y el tema de inglés va muy de la mano para poder ir aprovechando esos empleos a nivel internacional. Cuéntanos, Oscar, el tema de tecnológico aquí en Guatemala, ¿cómo has visto ese crecimiento también? Bueno, mira, principalmente cuando hablamos de tecnología en Guatemala, creo que Guatemala es uno de los países más tecnológicos de la región. Tenemos un ecosistema tecnológico increíble, pero si nos enfocamos específicamente, por ejemplo, en temas de tecnología y educación, ahí hay ciertas brechas que sí tenemos que tocar. Por ejemplo, citando a un medio local que es Prensa Libre hace poco sacó una noticia que decía que más de 170,000 graduandos se enfrentan a un mercado laboral con muchas exigencias, las cuales el currículum base no llena. O sea, aproximadamente, según Prensa Libre, el Mineduc gradúa 170,929 jóvenes que se van a integrar al mercado laboral desde su nivel medio, que ofrece pocas oportunidades, pero así como ofrece pocas oportunidades, también muchas exigencias de competencias y habilidades que lamentablemente muchos no llenan. No porque no tengan la capacidad cognitiva, sino que porque nos enfrentamos a que no han sido capacitados correctamente. Y justo con lo que te comentaba, imagina, se van a crear más de 97 millones de empleos. Aquí tenemos una población eminentemente joven, tenemos que hacer ese match entre esta población joven y estos empleos que se van a crear. Entonces, la situación tecnológica en Guatemala va creciendo exponencialmente también y lo vemos también con el crecimiento de las comunidades tecnológicas. Hace más o menos el fin de semana pasado tuvimos el primer networking intracomunidad aquí en Guatemala, que las comunidades tecnológicas están creciendo bastante, que fue en el Centro Cultural Histórico, el Centro Histórico.
Y pudimos ver que hay mucha gente joven interesada en formar parte de una comunidad tecnológica que no tiene costo, es gratuito, aprender nuevas tecnologías. Y esto es genial porque tenemos un ecosistema joven que se está enfrentando a todos estos desafíos por su propia cuenta, buscando recursos para aprender, buscando comunidades que les puedan enseñar. Entonces creo que vamos en un buen camino. Excelente, pero también entonces tenemos ese reto de que el Ministerio de Educación tenga planes educativos en donde incluyan también el tema tecnológico. Me pongo a pensar porque hay escuelas, y hay colegios tal vez en la ciudad de Guatemala que sí reciben ese tema tecnológico, pero estamos en una burbuja. Vemos entonces tal vez una comunidad que está en Sayache, que está en Petén, que está muy lejano, ¿verdad? ¿Cómo es de que si ellos sí tienen esas clases de tecnología? Le preguntamos, ¿sabes programar, por ejemplo? Te van a decir que no. Entonces, existe esa brecha, ¿verdad?, de educación en donde tenemos que ayudar a estos graduandos a que tengan las capacidades y siempre se ha dicho de que hay más graduandos que oportunidades laborales. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta, de que vemos de que la tecnología puede ser un puente para generar ese desarrollo y esas oportunidades laborales, no solo en Guatemala, sino también en nuestras comunidades. ¿Es correcto, Oscar? Así es, mira, este es un tema bien complejo porque requiere de un montón de conocimiento en el entorno. Lamentablemente, las personas que vivimos aquí en la ciudad o que hemos vivido en el extranjero, tenemos esa percepción errónea de que todo es como en la ciudad de Guatemala. Me sorprendió a mí hace poco que fui a ciertos institutos en el interior que gradúan bachilleres en computación y no tienen computadoras. O sea, para mí eso es un problema porque estamos desperdiciando el capital joven que tenemos, sumergiéndolos en su desarrollo porque no les estamos dando una educación de calidad. Para mí, el sistema educativo, principalmente aquí en Guatemala, siempre ha sido un arma de desigualdad, porque las personas que tienen mucho dinero pueden pagarse los mejores colegios, las mejores universidades, irse a estudiar al exterior, irse a estudiar a Harvard, irse a estudiar a Michigan, seguir teniendo dinero y luego hacer más dinero con lo que fueron a aprender a estos lugares. Sin embargo, las personas que no tienen dinero tienen que enfrentarse a un sistema educativo que no está en las mejores condiciones, muchas veces ni siquiera aprenden a leer ni a escribir y reditúan el ciclo de pobreza que han venido trayendo generacionalmente. Entonces, es importante que podamos hacer un cambio en esto para que las comunidades puedan empezar a beneficiarse de todo esto. La tecnología es un catalizador esencial de desarrollo y las comunidades tienen ese potencial. Entonces tenemos que hacer ese match entre las comunidades, entre la educación y entre la tecnología para ofrecer nuevas formas incluso de acceder a la educación, como la educación a distancia y principalmente garantizar los procesos de democratización de la tecnología y educación, haciendo que la tecnología sea accesible para todos sin importar su etnia, género, clase social o discapacidad. Sí, totalmente de acuerdo. Es un derecho que tengamos entonces acceso a la tecnología para poder ir a esas oportunidades o generar desarrollo en las comunidades. Y lo que tú tocas del tema de que hay colegios que tienen, hay escuelas que tienen el tema de tecnología, pero no tienen el hardware, ¿verdad? No tienen las computadoras. Entonces, ¿cómo es que se pueden graduar de bachilleres en computación sin tener esas computadoras? Y más allá también voy el tema de energía eléctrica o también el tema de conexión al Internet. Hay comunidades que tal vez tienen energía a ciertas horas y es muy inestable. Entonces, hay muchas cosas que debemos de abordar para que ellos puedan tener esas oportunidades. Pero ahí entonces entra el tema de Texify. ¿Cómo es de que ustedes se vuelven como un catalizador de desarrollo en las comunidades y le brindan esas oportunidades a los jóvenes para que puedan ir a tomando más oportunidades en tema de tecnología? Claro, mira, para mí siempre es muy motivador poder hablar de Texify, de lo que hacemos, porque nació como algo muy pequeño, como algo como ir a conocer cuál era el ecosistema en el interior del país, ir a entender cuáles eran las necesidades de todas estas personas, y nos dimos cuenta que más allá de romper una burbuja, entendimos un montón de problemas sociales estructurales. Y ahí es donde nace Texify. Texify actualmente es un referente global en empoderamiento tecnológico. Prácticamente lo que nosotros hacemos es que rompemos cadenas de pobreza y desigualdad con tecnología y educación. Nosotros somos pioneros en la democratización de la tecnología, educación e innovación, que prácticamente es hacerla accesible para todos, sin importar etnia, género, clase social o discapacidad. Nosotros ofrecemos cursos becados, nuestros propios cursos becados a personas en contextos vulnerables y cualquier persona que no pueda acceder, por ejemplo, a estudios universitarios
porque nos dicen que la educación pública aquí en Guatemala, por ejemplo, es gratuita. Y en parte tienen razón, pero en parte no se ponen a ver, por ejemplo, estadísticas. El mayor índice de deserción de jóvenes en la universidad no es porque no puedan pagar una colegiatura, es porque no pueden asumir los gastos de vivienda, gastos de transporte, sus gastos de supervivencia siendo estudiantes. Muchos de ellos no reciben el apoyo de papás, por ejemplo, familiares. Entonces imagínate, tanto joven que hay en el interior, por ejemplo, que desea estudiar una carrera universitaria, pero tiene la necesidad de trabajar. Entonces ahí es donde nosotros entramos y ofrecemos certificaciones de alto nivel a estándar global, la mayoría becados, para que ellos puedan desenvolverse y empezar a estudiar con nosotros temas de economía digital, desarrollo de software y todo aquello que les pueda conseguir un trabajo tanto en industrias guatemaltecas como en industrias extranjeras. Excelente, y qué bueno de que están promoviendo la educación. Esa es la mejor forma de cambiar un país en donde brindan esas capacitaciones y se están certificando. Yo me pongo a pensar en donde uno necesita darle esas habilidades a las personas para que puedan generar ingresos inmediatos. Entonces me pongo a pensar en un curso tal vez de 2 o 3 meses que le puedan dar esas herramientas para que pueda generar esos ingresos y de ahí puedan tomar después tal vez una carrera más adelante en el tema universitario. Y el tema universitario, a pesar de que también es gratuito, por ejemplo, la San Carlos, el tema del nivel educativo que tienen no les permite también ingresar a la Universidad de San Carlos porque no tienen entonces esas habilidades para poder afrontar esos retos educativos que hay. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Hemos estado hablando entonces con Oscar del tema de la tecnología, cómo puede hacer que un país se desarrolle y también generar ese boom y crecimiento económico. Ahora vemos, Oscar, entonces que Texify se ha visto muy incluido en el tema del desarrollo de las comunidades con el tema de brindarles capacitaciones tecnológicas. Vemos que tienen otras iniciativas. Cuéntanos cuáles son. Claro, mira, la mayoría de nuestras iniciativas han nacido desde el deseo de poder romper las cadenas de pobreza y desigualdad que tanto afectan a la población, no solo en Guatemala, sino que en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo. Entonces, gran parte de nuestras iniciativas se basan en eso. Por ejemplo, nosotros tenemos el Texipod, que en el interior, por ejemplo, muchas personas tienen acceso limitado a Internet. Y no solo porque no hay, sino que por donde hay es muy caro para las personas. Entonces compran paquetes de Internet de bajo precio que son con internet limitado, que solo les permiten usar WhatsApp o Telegram, por ejemplo. Entonces nosotros abordamos ahí, por ejemplo, tenemos el Texify Bot, que es un chatbot de inteligencia artificial basada en procesamiento del lenguaje humano, que a través de WhatsApp y Telegram le permite a las personas aprender a utilizar inteligencia artificial, les enseña cómo hacer prompts, les enseña, por ejemplo, cosas básicas de programación. Y si tú no tienes una computadora, no importa, porque en el mismo chatbot tú puedes recibir el código que necesitas, mandar el código y el mismo chatbot te responde cuáles son los errores en tu código para que las personas puedan empezar a practicar. Sabemos que este no es el ecosistema correcto para que una persona aprenda, pero hacemos lo que tenemos con lo que, o sea, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y mucha gente en el interior no tiene una computadora, esa es la realidad, y las familias solo tienen un teléfono por familia. Entonces aprovechamos eso, aprovechamos que tienen WhatsApp y los capacitamos a través de WhatsApp, les mandamos, la inteligencia artificial se encarga de comunicarse con ellos, porque está demostrado que la brecha en el acceso a inteligencia artificial va a ser más pobres a los países pobres y más ricos a los países ricos, porque hay una diferencia muy grande entre alguien que sabe preguntarle, por ejemplo, algo a ChatGPT entre alguien que no sabe usar una computadora. Entonces estamos empezando a eso. Entonces imagínate, es como un ChatGPT solo que en tu WhatsApp que te va enseñando cómo preguntarle para que tú puedas empezar a tener tu primer acercamiento con inteligencia artificial, que esto es parte de la iniciativa que nosotros tenemos, que es la primera iniciativa de democratización de la inteligencia artificial en Latinoamérica. También tenemos la plataforma Texify Education, que es donde te comentaba que capacitamos a las personas, las certificamos. De ellos becados, también contamos con una serie de eventos en todo el país que son abiertos al público. El año pasado estuvimos en Cobán, estuvimos en Xela, estuvimos en Jalapa, estuvimos en Jutiapa. Este año hemos estado más en eventos internacionales, pero ya estamos retomando aquí en Guatemala. Y tenemos una gran serie de iniciativas y voluntariados para personas que puedan estar interesados. Pueden encontrar más información en texify.com.
Excelente todas las iniciativas que tienen y tú has descrito muy bien esa realidad de las personas, porque para nosotros es normal tener una computadora, pero en el interior del país no siempre se puede tener la computadora, ¿verdad? Porque apenas tienen para comer al día, tener $1 al día para poder alimentar a su familia. Esa es la realidad que vivimos. Entonces, que ellos puedan tener acceso a temas educativos a través de WhatsApp es excelente, pero ¿qué tienen que hacer ellos? Agregan un número, tienen que conversar con ese número, ahí le va respondiendo ese número automáticamente porque es un bot, así sería más o menos. Exactamente. Ahorita está abierto al público, se meten a Textify.com y pueden buscar la opción de Textify Bot. Ellos le mandan un mensaje ya sea por WhatsApp, por Telegram, y automáticamente es como que te estuvieras comunicando con cualquier ser humano. Te dice, bueno, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Quieres practicar programación? ¿Quieres aprender algo nuevo? Entonces, por ejemplo, tú les puedes preguntar, ¿qué es la célula vegetal? Y dice la célula vegetal y te da toda la información. O, por ejemplo, ayúdame a hacer mi tarea de inglés. Entonces, explícame qué es el verbo to be y te explica detalladamente qué es el verbo to be, como que te estuvieras comunicando con ChatGPT o con cualquier inteligencia artificial de manera gratuita. ¿Por qué gratuita? Porque sabemos, como tú dices, que muchas personas viven al día y es importante que, justo, te cuento una experiencia un poco amarga, y es que una vez estábamos capacitando a un joven bueno, un grupo de jóvenes, y uno de los jóvenes del grupo era, como decimos aquí en Guatemala, muy pilas, tenía esa chispa, tenía el potencial, y después de asistir a las capacitaciones, cuando le preguntamos por qué, me decía que porque tuvo que empezar a trabajar porque no tenían para comer en su familia. Entonces tuvimos que buscar cómo se le daba el apoyo para que pudiera sostener eso y luego poder terminar la capacitación. Entonces sabemos que es complicado para muchas personas. Por ejemplo, aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, 100, 200 quetzales se van a una cena, por ejemplo, de un almuerzo. 100, 200 quetzales en interior es una realidad muy, muy diferente. Entonces es por eso que es gratuito y así funciona. No, y a pesar de que hay gente que está en la pobreza, muchos sí tienen el celular, porque Guatemala es el que tiene mayor cantidad de celulares que población. Entonces, tú puedes ver a una persona que está pidiendo dinero, pero tiene su celular, que es un smartphone, ¿verdad? Que ya pueden tener el tema de WhatsApp o Telegram y les puede ayudar esto a que se puedan capacitar. En vez de estar 1 hora en redes sociales, pueden estar 1 hora conversando con este TechBot y poder capacitarse y poder recibir más habilidades. Ahora vemos, Oscar, de que ustedes también tienen alianzas con distintas instituciones, organizaciones, para poder llegar a más personas y poder dar esas capacitaciones y poder tener más gente certificada. Sí, claro, mira, creo que las alianzas estratégicas y el fortalecimiento institucional es súper importante para poder trabajar esto. Creo que siempre es importante poder hacer una alianza público-privada para poder trabajar esto, porque si bien es obligación pública poder solventar este tipo de problemas, creo que como guatemaltecos también tenemos esa obligación de poder velar por nuestros propios hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos más de 150 alianzas estratégicas aquí en Guatemala. Pertenecemos a la alianza CTI, que es la Alianza por la Ciencia e Innovación en Guatemala, que fue gestionada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología el año pasado, creo que fue, por la licenciada Ana Cham. Nosotros pertenecemos a toda esa alianza. En Europa contamos con más de 40 alianzas estratégicas, entre ellas el Foro Económico Mundial y más de 40 entidades gubernamentales y no gubernamentales. Entonces, es para nosotros bien importante poder meter todo esto en un conjunto y trabajar lo que se necesita. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos trabajando en nuestro último proyecto que se llama Prodigy, que va a ser una herramienta basada en inteligencia artificial que le va a permitir a los jóvenes crear una hoja de vida con los estándares que la industria requiere en menos de 5 minutos y gratuito. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, mediante este fortalecimiento institucional, poder generar desarrollo no solo para Guatemala, sino que para el resto de la región. Sí, totalmente. Y qué bueno que tienen esas alianzas para poder llegar a más personas y la unión hace la fuerza. Ahora vemos, Totalmente. Oscar, de que el tema de certificaciones hemos ido hablando, pero ¿cuál es esa importancia de que las personas puedan tener certificados de que ellos ya llevaron ciertos cursos o que tienen ciertas habilidades también? Porque a veces uno dice, bueno, es una certificación, pero al momento de uno buscar empleo, ¿qué impacto puede tener eso también? Claro, mira, para nosotros fue una realidad algo personal. Para mí siempre fue como, bueno, las certificaciones no sirven. Eso era algo personal para mí.
sea, ¿de qué me sirve que me certifiquen, por ejemplo, en INTECAP? ¿De qué me certifiquen que yo sé hacer esto en la universidad si lo sé hacer? Pero luego, en la práctica, cuando yo ya viví esta experiencia, me di cuenta que estaba equivocado y creo que eso es algo muy importante, entender cuando estamos equivocados y aprender de nuestros errores, porque empezamos a emitir certificados de los cursos que dábamos, de las capacitaciones que dábamos, y habilitamos una línea y un sitio web para que se pudieran validar estos certificados de manera digital y por teléfono, y nos dimos cuenta que semanalmente recibíamos de 15 a 20 llamadas en el PBX de empresas preguntando si el certificado era válido. Porque habían varias personas que ponían en su currículum que habían sacado este certificado y que, por ejemplo, habían sacado su primaria, diversificado, básicos, todo, y la única educación más allá del sistema educativo que tenían era la de nosotros. Entonces fue como, bueno, ella vivía en mi burbuja. Entonces ahí fue donde entendimos que las certificaciones son muy importantes, principalmente las certificaciones que nosotros ofrecemos en Texify son fundamentales porque reconocen las competencias técnicas y digitales de las personas en un mercado laboral cada vez más competitivo. Y una certificación de estas, que la certifique usted, por ejemplo, en ciencia de datos, puede ser la diferencia entre alguien que la tenga y alguien que no la tenga. La certificación no solo abre las puertas a mejores oportunidades de empleo, sino que también proporciona a los empleadores la confianza de que están contratando personas con habilidades verificadas y actualizadas. No que usted sacó, por ejemplo, un curso de Excel hace 20 años, por ejemplo, y nunca se actualizó, sino que son certificaciones que están a la vanguardia, están con los más altos estándares tecnológicos y con estándares internacionales, no estándares de Guatemala, sino estándares latinoamericanos, siendo referentes globales, también estándares a nivel internacional, y esto le permite a los guatemaltecos competir en condiciones casi iguales en las de un mercado laboral, porque al final siempre cuesta competir con, por ejemplo, con alguien que se encuentra en Estados Unidos, a alguien acá al mismo empleo, por ejemplo, una empresa en Estados Unidos, pero con este tipo de certificaciones yo creo que estamos en casi una condición de igualdad para competir en un mercado global. Sí, totalmente, y se vuelve ese valor agregado y la diferencia entre un candidato y el otro que va a ser elegido por tener esas certificaciones y al mismo tiempo también las empresas al ver estas certificaciones en los currículums ya se nace esa chispa, entonces dicen, bueno, vamos a ir directamente con Texify para que ellos nos puedan buscar a tales personas porque con ellos sí salen con estas habilidades y lo hemos comprobado con la gente que tenemos. Ahí vamos a un corte y lo continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Vemos entonces, Oscar, el tema del tipo de proyectos que tenemos que realizar para ir reteniendo a nuestra gente en Guatemala, porque queremos de que la gente tenga ese sueño guatemalteco, no el sueño americano. Y vemos de que cada día salen muchas personas a buscar esas oportunidades en Estados Unidos y actualmente hay más de 4 millones de migrantes. ¿Cómo podemos hacer para retener nuestro talento? Porque esa se vuelve nuestra fortaleza, tener tenemos un talento muy rico que es 70% menores de 30 años, es un talento que es joven, ya quisieran los europeos tener nuestra gente que es tan joven, ¿cómo podemos hacer para retenerla también? Claro, mira, ese es un tema bastante complejo porque no solo requiere temas de tecnología, requiere un ecosistema completo para que las personas tengan oportunidades para desenvolverse. Proyectos como los de Texify juegan un papel clave en la retención de talento en Guatemala porque ofrecen oportunidades de desarrollo profesional y de certificaciones a jóvenes que de otro modo no tendrían acceso a educación, no tendrían acceso a una educación universitaria, no porque sea cara, sino que porque no la pueden costear, ¿verdad? Entonces, es importante generar estas oportunidades para los jóvenes, pero también es importante generar un ecosistema robusto en el país, donde haya empleos de calidad, donde haya un fomento de la innovación y el emprendimiento, súper importante, para que las personas que deseen emprender puedan florecer sin tantos problemas, ¿verdad? Esto no solo ayuda a retener el talento, sino que también disminuye la necesidad de emigrar en buscar de mejores oportunidades, porque ya no se busca el sueño americano, se busca el sueño guatemalteco, que es poder crear una vida con buenas oportunidades aquí en Guatemala. Y creo que lo más importante es buscar las maneras de contribuir al desarrollo y lograr un país un poco más equitativo y sostenible.
Sí, y ahí los jóvenes, así como tú, se tienen que ir involucrando para generar esas ideas, para poder mejorar a nuestras comunidades y tenemos el reto entonces de volver a Guatemala ese hub tecnológico. Ahora, Oscar, ¿ustedes qué premios han recibido a nivel internacional, a nivel nacional? También, ¿en qué eventos han participado? Claro, mira, ha sido una trayectoria increíble esto de poder luchar contra la pobreza y desigualdad con tecnología y educación. Empezamos aquí en Guatemala con bastantes menciones, con la mención honorífica Más allá del deber, con diferentes menciones, con diferentes alianzas. Creo que uno de nuestros logros más recientes es que uno de nuestros proyectos, que es TechRoots, capacitó a más de 3.600 jóvenes en la región de Guatemala, todo hablando de Guatemala país, y fue seleccionado como uno de los proyectos de mayor impacto en el showcase de los Global Shapers del Foro Económico Mundial. Incluso estamos en el sitio del Foro Económico Mundial como uno de los proyectos de mayor impacto en toda la región porque no se les cobró un centavo a estos jóvenes. Entonces, hace poco yo acabo de regresar a Guatemala, estuvimos en Ginebra, Suiza, en las instalaciones del Foro Económico Mundial, compartiendo esta experiencia de nuestro proyecto. También ganamos uno de nuestros proyectos ganó un festival de innovación en Rotterdam, Países Bajos. Hace más o menos un mes estuvimos en Rotterdam, Países Bajos. Ganamos un festival también de innovación en Suecia. Nos invitaron a dar una conferencia en la Universidad Humboldt de Berlín y una serie de reconocimientos y premios más, pero creo que al final del día el premio más importante que nosotros tenemos es saber que estamos contribuyendo a la creación de un mejor país con oportunidades para todos. Totalmente de acuerdo y los felicito por esos más de 4.000 jóvenes que han sido capacitados y nos deja ese aprendizaje de que como joven uno tiene que tener la actitud, ese deseo de quererse superar. Con eso ya llevas más del 80% del camino para el éxito. Entonces ya tener esa actitud y ese deseo y ver de que hay oportunidades como Texify para poderse capacitar y poder salir de su zona de confort y generar esas habilidades que tanto necesitan para afrontar los retos que hay nacionales e internacionales. Gracias, Oscar, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Gracias a ti, Jackie. Un saludo a todos. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de...